Vamos a ver en este video el teorema de cambio de variables y el jacobiano. ¿Para qué sirve? Cuando hicimos integrales en análisis 1, muchas veces era necesario, utilizábamos el método que llamábamos sustitución, que lo único que hacía el método de sustitución era realizar un cambio de variables y teníamos que sustituir por la nueva variable, por nuevos límites de integración a través de cómo habíamos, de la función que representaba la sustitución de la variable y cómo cambiaba el diferencial en tal caso. Bueno, en integrales múltiples pasa lo mismo y vamos a ver qué es lo que mide, en qué consiste estas mismas cuestiones que pasaban en análisis 1, es decir, dado un cambio de variables, ¿qué hacíamos, qué tenemos que poner dentro de la integral para compensar ese cambio y para que el resultado responda al problema inicial? Bueno, vamos a ver ahora el teorema de cambio de variables y el jacobiano, que es parte de la solución que yo estaba planteando recién. Y con esto les ayudaría a resolver de acá en más todas las integrales que necesiten alguna sustitución para ser resueltas más rápidamente o más sencillamente. La sencillez de la resolución tiene que ver con los dominios de integración. Entonces, lo que tenemos son dos regiones. Empecemos con integrales dobles, dos regiones de 1 y de 2 elementales en R2 y tenemos una función t diferenciable que hace que t del dominio 1 sea igual al dominio 2. Entonces, vamos a aplicar una f ahora al dominio 2, una f escalar que tiene como dominio el de 2. Entonces, lo que queremos expresar es cómo quedaría la integral doble sobre el dominio de 2 de una f de xy diferencialaria en relación al primer dominio de 1 de la función f compuesta con t, ¿sí? El dominio de 1 sería el que nosotros estaríamos planteando a través de una sustitución, ¿sí? Porque fíjense que acá está la composición que representa haber hecho la sustitución. Entonces, queremos ver cómo logramos esta, que sería la que aparece en nuestro problema, a través de plantearla a esta nueva función, composición, en el dominio de 1, ¿sí? Porque lo que hicimos es hacer acá un cambio de variables o un cambio de dominio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Estoy tratando de explicar las partes que conforman el teorema del cambio de variables para que se comprenda de qué se trata. Tenemos un v que pertenece al dominio de 1, entonces cuando le aplicamos t a ese v vamos a tener un x de v, un y de v, que es un punto que pertenece a, acá me queda un paréntesis, a d2, ¿sí? Entonces, está claro que la integral sobre d2 de f de xy diferencialaria no es igual a hacer la integral sobre d1 de t compuestas con f de v diferencialaria. ¿Por qué? Es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo que lo muestra. Nosotros estamos tratando de ver cuál es la relación entre esta integral y esta integral. Digamos, porque nosotros queremos resolver esta. Entonces queremos ver cómo equiparamos estas integrales. Esta que representa haber hecho un cambio de variables, claramente no es igual a esta en principio así como está. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la función f de xy igual a 1, es decir, no integrábamos una función variable, sino que estamos integrando la función constante 1, es decir, nos estamos remitiendo solo al área, que justamente lo que tenemos que equiparar es haber cambiado de dominios, como lo estoy planteando acá arriba. Entonces, si nosotros planteamos esta, con esa ya podemos decir como contraejemplo de que no va a ser igual en general esta integral a esta integral. Por ejemplo, tenemos la t de v que es 3u 2b, ¿sí?
esta va de, por supuesto va de, la T va del mismo espacio en el mismo espacio, ¿no? Acá T en este caso va de R2 en R2, ¿sí? La función T está representando un cambio de dominios en el espacio que sea, en este caso en R2. Entonces, ¿qué hace? Que, por ejemplo, si integramos esta función, si nosotros tenemos un D1, que es el rectángulo, el cuadrado, que producto cartesiano del intervalo 0,1 por el intervalo 0,1, sería este cuadradito, este cuadrado de acá, ¿sí? Claramente nosotros sabemos que el área de ese cuadrado es igual a 1, ¿sí? 1 por 1 es 1, ¿sí? Si nosotros le aplicamos T a este dominio, T de D1, ¿en qué se va a convertir? Podemos llevar los vértices. Tenemos acá una función lineal, es decir, una función lineal lleva líneas en líneas y las líneas se establecen a través de sus extremos. En este caso tenemos estos segmentos. Entonces miramos a dónde irían estos vértices. El 0,1, el punto 0,1, que sería 0 de X, 1 de Y, va a ir al 0,2, ¿sí? Porque me va a quedar 3 por 0 y 2 por 1 va al 0,2. El punto 0,0, si pongo 0 y 0, va a ir al punto 0,0. El punto 1,1, que sería el que está acá, cuando le aplico la T de 1,1 va a ser 3 por 1, 2 por 1 va a ser 3,2, ¿sí? Y el otro punto que me queda es el punto 1,0, que sería este punto que está acá, sobre el eje X. Y el 1,0, cuando pongo acá 3 por 1 me queda 3. Y cuando pongo 2 por 0 me queda 0. Entonces acá estaría la correspondencia de los números, de los vértices, que nos estaría dando más o menos la correspondencia de cómo se estaría dando la linealidad en el dominio. Entonces, pongo estos vértices en el dominio de... esto es el dominio T de D1. T de D1 va a ser entonces el rectángulo este que está acá, porque le armo los vértices, pongo en 0,0 pongo un vértice, en 0,2 pongo el otro, en 3,2 pongo el otro y en 3,0 pongo el otro. Y me queda este rectángulo. Un rectángulo de lados 3 y 2, es decir, un rectángulo cuyo área es 6. Si nosotros integramos la función f de x igual a 1, solo nos quedamos con el área de las dos. Las integrales dobles están representando esas dos áreas. Entonces, nos queda que la integral doble sobre d1 de du de b da 1 y la integral doble sobre d2 de diferencial x diferencial y da 6. Claramente son distintas, entonces ya tenemos un contraejemplo para ver que esto no es igual. Tampoco sería igual, ya no es igual integrando la función 1, tampoco va a ser igual integrando otra función f de xy ahí, como por ejemplo x menos 2y o x cuadrado más y o la función que fuera que nosotros estuviéramos integrando. Tampoco va a ser igual porque solo si integramos la 1, el tema de los dominios del área afectada por la función es totalmente, donde se aplica la función es totalmente distinta en este caso y en todos los casos. Es decir, bueno, igual basta un contraejemplo para decir que no es igual. Entonces vamos a definir el jacobiano de la transformación T, sea T una función que va de una región de Rn en Rn. Ven que acá tenemos del mismo espacio en el mismo espacio una transformación que sea C1, es decir, diferenciable, que esté dada por al hacer una transformación de Rn en Rn, tenemos un x1 que va a ser un u1 que depende de todas las variables de Rn, un x2 que sería un u2 que depende de x1 hasta xn, hasta un xn que es un eun que depende de x1 hasta xn. Lo que diga la transformación va a establecer cuáles son estos valores de acá. Hoy tenía nuestra transformación anterior, claramente decía lo que está acá, ¿no? La transformación 3 decía
el primer componente va a ser 3 por U, el segundo componente va a ser 2 por B. Acá lo que diga la transformación T nos va a determinar todos estos valores. El jacobiano de T, que se escribe también como el delta de x1 hasta xn respecto a u1 hasta un, es el determinante de la matriz T, es decir, el determinante perdón, es la derivada de la matriz T que está acá, ¿sí? Que es la matriz que transforma los dominios, ¿sí? En este que va a ser la transformación de dominio o va a estar representando nuestro cambio de variables, que es exactamente lo mismo, o que está totalmente relacionado. Entonces se notaría de esta manera, o dicho de otra manera, se escribe como, acá tenemos la matriz, que sería la derivada de x1 respecto a 1, la derivada de x1 respecto a 2, hasta la derivada de x1 respecto a un en la primera fila, en la segunda fila la derivada de la variable x2 con respecto a 1, hasta la derivada de x2 con respecto a un, y así sucesivamente, y terminando en la última fila, que vamos a obtener una matriz de n por n, la derivada de x sub n respecto a 1, a u2, hasta llegar a la derivada de xn respecto a un. Bueno, esta es la matriz esta es la matriz derivada, y a eso hay que calcular el determinante de esa matriz, ¿sí? Acuérdense que el determinante, las formas de calcular el determinante podrían ser bien sencillas. Tenemos una matriz de 2 por 2 porque uno está acostumbrado mecánicamente al cálculo, pero los métodos que utilizamos para calcular el determinante de las matrices principalmente es, por ejemplo, el método de cofactores, tomando a través de una fila o de una columna de la matriz, ¿sí? En general uno toma la fila que tiene coeficientes más sencillos o la columna que tiene coeficientes más sencillos para poder establecer más rápidamente cuál es el determinante. Y acuérdense que es, dado ese cofactor, digamos que sería un elemento de una fila y una columna, es ese cofactor por el determinante de haber anulado, si es un IJ, ¿sí? El cofactor está en el lugar IJ, se anula la fila I y la columna J y se calcula el determinante del resto, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a mostrarlo con algunos ejemplos. Ahora, un ejemplo de cambio de dominio y que tenga sentido. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con dominios que tenían que ver con cuestiones circulares, trabajar en cartesianas nos era complicado porque nosotros teníamos que esto apunta, este cambio de dominios apunta a lo que nosotros ya llamamos sistema de coordenadas. Nosotros teníamos, si queríamos trabajar acá, lo que teníamos problemas en determinar en x, y porque teníamos raíces positivas, raíces negativas, meter raíces adentro de las integrales se complicaba. Entonces, por ejemplo, una posibilidad es que nuestro dominio D1 sea un cuadrado y que pasemos a y para poder trabajar en este círculo, y que la T nos lleve ese cuadrado a ese círculo. Por supuesto, la T cumple con las condiciones que dice ahí, que va de Rn en Rn. En este caso estamos con dos figuras en el plano, va de R2 en R2. Nosotros sabemos que esto representa el cambio en polares, entonces X es R coseno de tita y es R seno de tita. Entonces, cuando queremos ver cuánto sería el jacobiano, es decir, la derivada de XY respecto a R y a tita, nos va a quedar la derivada de X respecto a R, la derivada de X respecto a tita en la primera fila, la derivada de Y respecto a R y la derivada de Y respecto a tita en la segunda fila. Y calculándolos, acá nos quedaría X respecto a R, nos queda coseno de tita, X respecto a tita nos va a quedar menos R seno de tita, ¿sí? Porque la derivada del coseno es el menos seno. Ahora, y esta derivándola respecto a R nos queda el seno de tita, y derivándola respecto a tita nos queda R coseno de tita, porque R sería constante para esta derivación y la derivada del seno es el coseno. Entonces, cuando hacemos el determinante, hacemos coseno de tita por R coseno de tita, nos queda R por coseno cuadrado de tita, menos
menos r seno de tita por seno de tita, que nos va a quedar más, menos por menos es más, y queda r por seno cuadrado de tita. Sacamos factor común r y nos queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, que es 1 por igualdad trigonométrica, y el determinante nos queda r, que es un valor positivo. Observemos lo que ocurre al haber hecho ese cambio de variables, que tiene que ver con un cambio de coordenadas, de las coordenadas básicas que nosotros estuvimos viendo. Por ejemplo, cambio de paso polares. El dominio que teníamos primero, ahora lo estamos hablando, como lo hicimos como un rectángulo, nos va a quedar de 0 a 1 y de 0 a 2pi, por ejemplo. ¿Sí? El radio va de 0 a 1 y el ángulo va de 0 a 2pi. Por supuesto, la t va del rectángulo, que es a de 2, y de 2 acuérdense que era el círculo, que sería de radio 1, si este sería, por ejemplo, nuestro rectángulo, que sería, si nosotros lo escribimos, podemos escribir de 2 de cualquier manera, una forma de decir serían los pares de los puntos x, y de R2, tan que y cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, menor o igual porque estamos considerando todos los puntos del círculo de radio 1. Bueno, si nosotros vemos esas dos, con la sapiencia que teníamos previo a estar viendo el teorema de cambio de variables, claramente nosotros sabemos cuál es el área de D1, ¿sí? Acá el área de D1 va a ser directamente 2pi por 1, ¿sí? Y si nosotros queremos ver cuál es el área de D2, nosotros sabemos que esto es pi por radio al cuadrado, el área de un círculo, que nos da, con r igual a 1, nos da pi, ¿sí? Eso ya lo sabíamos. El área de un círculo de radio 1 va a ser pi. Entonces lo que nosotros tenemos es que si nosotros hiciéramos el área de D2, tendríamos la integral doble sobre D2 de x de y, que sabemos que nos va a dar pi por radio cuadrado, que va a ser pi. Ahora nosotros la queremos ver a través de la integral. ¿Qué pasa si nosotros a la integral sobre D1, que D1 es esta de acá, dr de tita, que ya sabemos que si no le ponemos nada dentro de la integral no nos da lo mismo, como en el ejemplo anterior que habíamos desarrollado, no nos da lo mismo? ¿Qué pasa si le ponemos el jacobiano? Bueno, en este caso uno pone así porque es en realidad lo que va a establecer la diferencia, es el módulo del jacobiano, pero acá en coordenadas polares nos daba r, que r era positivo porque era un radio. Pero, ¿qué pasa si ponemos el módulo del jacobiano? Y de r de tita. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La integral sobre d1 de r, porque el jacobiano nos dio r en la hoja anterior, acá lo habíamos calculado, lo vuelvo a mostrar, acá nos daba r, ¿sí? Entonces, nos da r por dr de tita. Y entonces le ponemos los límites de integración del primer dominio. Va de 0 a 1 r y de 0 a 2 tita, ¿sí? Y entonces hacemos esta integral. Entonces, cuando integramos respecto a r, nos queda r cuadrado sobre 2 en el integrando, por supuesto la integral entre 0 y 2pi, porque todavía no calculamos respecto a tita, que es lo que nos quedó acá, que no lo puse, diferencial tita quedó todavía, y la integral esta r de cuadrado sobre 2 se evalúa entre 0 y 1, que son los límites de integración que uno tenía. Entonces en 1 va a quedar 1 medio, en 0 va a quedar 0, nos queda la integral entre 0 y 2pi de 1 medio diferencial tita. Entonces eso nos va a dar 1 medio por tita entre 0 y 2pi, entonces nos queda 1 medio por 2pi, que da pi. Fíjense que habiendo puesto en el dominio de 1, haciendo la integral en el dominio de 1, que representaba el dominio de nuestra función t, y respecto a r y respecto a tita, trabajando en este dominio que era mucho más simple, si yo pongo el jacobiano, realmente ahí se compensa con lo que realmente es el área de D2, que es lo que no tiene que ver. Es decir, esta sería la solución a través de este problema sencillo por simplemente haber mirado qué cosas teníamos con el elemento de jacobiano. Metiendo el jacobiano ahí nos da lo mismo la integral, que es el objetivo que queremos que la integral se evalúe igual habiendo hecho un cambio de variables. Acá mostré lo que pasaría con coordenadas polares, y en general lo que pasa es que nosotros tenemos un dominio cualquiera de 1, una función t, y acá tenemos otro dominio que es el t de uv, ¿sí?
Y nosotros queremos trabajar en un dominio más sencillo. El T de V claramente va a ser un X de V, un Y de V, ¿sí? Y queremos trabajar en un dominio más sencillo, entonces queremos trabajar en D1, hacer la integral, digamos, es más sencilla. Si consideramos una partición en D1, ¿sí? Tratando de que esa partición tienda a infinito, es decir, que el área de estos rectangulitos tendiera a cero, que la partición sobre X y sobre Y fuera en ambos tendiendo a infinito linealmente, para que eso ocurra en estos rectángulos. Nosotros podemos distinguir, por ejemplo, un DU, DV general, ahí tenemos el UV, y que se va a ese puntito, se va a un T de V en el dominio de 2, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos equiparar esas dos cosas, lo que tenemos que tratar es hacer una equiparación de áreas. Una vez que hacemos una equiparación de áreas, después ponemos la función con nuestro cambio de variables elegido. Entonces, una buena aproximación lineal de T en U0, B0, es decir, en este punto, pero de T, ¿cuál sería? Ya sabemos que es la función en el punto, T de U0, B0, más la derivada de T por el vector de los incrementos, que es delta U, delta B, ¿sí? Delta U no va a ser otra cosa que U menos U0, delta B es B menos B0, esto es por aproximación lineal utilizando que T es diferenciable, ¿no? Entonces, lo que tendríamos ampliado, por ejemplo, de este rectangulito a este sectorcito que aparece acá, acá lo estoy escribiendo, lo dibujo más grandecito. Tenemos ese rectangulito que le ponemos de estrella, que tiene el punto U0 y B0, el delta de BJ, el delta de U sub B, es BJ y U sub B porque de estos hay un montón, entonces estoy tomando uno genérico, y a través de T se convierte en este tipo paralelogramito que está deformado en esta otra superficie, que tiene un vector tangente sobre uno de los lados, que es TB, y otro sobre el otro de los lados, que es TU. Y acá vamos a tener X0 y 0, como dijimos acá, este X y este Y. Y vamos a tener, que sería el T de U0, B0, y tenemos eso. Entonces necesitamos construir la derivada. Entonces, si nosotros hacemos T' con respecto a delta sub UI, lo que vamos a tener es la derivada de... Acá tenemos la matriz derivada, ¿no? La derivada de X con respecto a U, la derivada de X con respecto a B, la derivada de Y con respecto a U, la derivada de Y con respecto a B. Y si solo miramos la parte relacionada con el U, tenemos delta U y 0, ¿sí? Entonces nos quedaría delta U cuando se multiplicamos este vector por esta matriz, nos queda esto claramente multiplicado por el vector columna que aparece acá, por eso queda ahí multiplicado por el vector columna, que sería delta U por TU, porque TU sería ese vectorcito que aparece acá. Análogamente, si queremos saber la parte de la derivada respecto solo a BJ, acá tenemos la matriz derivada, que es exactamente la misma que dije arriba, pero tenemos, como solo miramos J, tendríamos multiplicada por el incremento solo respecto a B, que sería 0 y delta B, y esto termina siendo delta B por el vector columna, ahora la segunda columna, que sería la derivada de X respecto a B, y abajo la derivada de Y con respecto a B, que va a ser, ahora tenemos este otro vector, que va a ser delta B por TB, ¿sí? Entonces, así estamos construyendo lo que sería nuestra aproximación lineal, y a través de eso, entonces tenemos cuál sería TU y cuál sería TB. Acá están los dos vectores, ahí los escribo diagonal como vectores, que sería la derivada de X con respecto a U, la derivada de Y con respecto a U, el del vector TU, y el vector TB sería la derivada de X con respecto a B y la derivada de Y con respecto a B. Ahora, esto es lo que hasta ahora venimos deduciendo. Por otro lado, tenemos algunos conocimientos, ¿no? Que el área de un paralelogramo, ¿sí? El área de un paralelogramo de lados A y B, esto por teoría de vectores, es el producto cruz del vector A el módulo del vector A, el módulo del producto cruz entre el vector A y el vector B. Eso representa el área del paralelogramo de lados A y B, ¿sí?
acuérdense que un paralelogramo tiene dos lados diferentes y uno sería el A y el otro sería el B y los otros son paralelos pero coinciden en módulo, ¿no? Entonces, si nosotros ahora lo que tenemos es, acá tenemos TU por TD, es aproximadamente el área de TD. ¿Por qué razón? El TU por TB nosotros lo teníamos como una deformación infinitesimal del área que plana de esos rectangulitos. Al hacerse esa deformación, no importa cuál sea, uno podía tener este TUB y este TU, ¿sí? Y esto es tan pequeñito que TU por TB podría ser el área de ese paralelogramito que está ahí, que es aproximadamente el área que podemos determinar de ese paralelogramito deformado, ¿sí? Ese paralelogramito deformado o rectangulito deformado a través de T. Entonces lo podemos decir que aproximadamente el área de T de D estrella, que era el rectangulito, va a ser el módulo del producto de TU por TB, del producto cruz de TU por TB. Que no es otra cosa ese producto cruz que el jacobiano de T. En este caso el módulo del jacobiano de T, porque esto es el módulo del producto cruz. Y el producto cruz termina siendo el jacobiano. Si pensamos en una variable, no hay ningún tipo de diferencia, porque nosotros tenemos A y B, tendríamos un f de x igual a un f de x diferencial x para integrar, y nosotros decíamos tenemos que hacer un cambio de variables, x va a ser g de u, entonces mirábamos cómo cambiaban los límites de integración, en vez de ser a b, y el diferencial x no iba a ser otra cosa que g' de u diferencial u, y lo que estábamos haciendo es utilizar de alguna manera la regla de la cadena ahí adentro. Entonces nosotros decíamos que la integral entre a y b de f de x diferencial x, que no se lo puse ahí, ¿sí? Diferencial x, era igual a la integral entre c y d, donde g de c va a ser a, g de b va a ser b, de f de g de u, porque estábamos integrando la f, hicimos el cambio de variable g de u, por g' de u diferencial u, ¿sí? Entonces esto era igual a esto, y es el cambio de variable lo que nos implicaba era en el integrando poner una derivada, además de hacer el cambio de los extremos y de la función a través del cambio de variables, una derivada que en este caso era la derivada de g en u, ¿sí? Eso era lo que hacíamos. Entonces esto que está acá era lo que nos estaba representando el cambio, lo que nos estaba equiparando esta integral con esta, es decir, teníamos que agregar ese elemento. Bueno, ahora tenemos que agregar también una derivada, pero ahora la derivada es una matriz y como estamos considerando dominios que son volúmenes o áreas, en este caso seguimos con áreas, todavía no llegamos a volúmenes, necesitamos el módulo para medir esa deformación, el módulo del jacobiano que representa esa derivada, ¿no? El determinante de la matriz derivada, a eso hay que calcularle el módulo. Entonces lo que dice fundamentalmente el teorema de cambio de variables, ¿qué es? El teorema de cambios de variables, les voy a dar un apunte que lo voy a mandar junto con este video, donde van a poder mirar algunos ejemplos más, van a poder mirar el teorema paso por paso, que acá estoy dando los elementos más importantes, y va a haber algunos ejemplos posteriores y anteriores a como enmarcando eso de un matemático que lo explica bastante claro, que es la rotonda. Entonces eso se los voy a anotar, se los voy a agregar en este video, y quiero seguir, y ahora voy a contar en qué consistiría el teorema de cambio de variable en dos variables que después se generaliza. Tengo dos dominios de 1 y de 2, regiones elementales en el plano, y sea T una transformación que lleva de 1 de 2, que sea de clase C1, es decir, diferenciable, esa T que sea biyectiva, más aún suponer que
D2 es la imagen de T, de D1 a través de T. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de cambio de variables con esas hipótesis? Que para cualquier función integrable f que vaya de D2 en R, ¿sí? de este dominio, que era el que tenía el ejercicio que nosotros tenemos originalmente, tiene que ver con esta f y con esta integral, nos dice que la integral doble sobre D2 de f de xy diferencial x diferencial y es igual a la integral doble sobre D1 de f de x de v y de v por el módulo del jacobiano del jacobiano de t, que en este caso va a ser delta xy respecto a v, el módulo de lo que nos dé el determinante de esa matriz de u por dv, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros queremos trabajar en este dominio porque es más sencillo que trabajar en este. Esta es la integral que nos dieron en el ejercicio. Entonces hacemos un cambio de variables, pero cuando nosotros ponemos la f con el cambio de variables adecuado en este otro dominio que es más sencillo de trabajar, no podemos decir que eso simplemente va a ser igual a la integral, sino hay que medir la medida hay que poner en el integrando la medida de la deformación o la medida del cambio de que operó a través de nuestro cambio de variables, y por eso ponemos en el integrando el módulo del jacobiano. Y es acá de u y de b, porque estas van a ser las nuevas variables. Hacer esta integral es igual que haber hecho esta, que era la original que teníamos. ¿Por qué sale esto? Digamos, claramente tenemos por qué dice para cualquier función integrable. Lo que estamos diciendo es que nosotros acá lo tenemos como rectangulitos, acá pasa a través de t la deformación. Esta es donde nos cuesta trabajar, entonces preferimos trabajar acá. Y lo que nosotros estamos considerando es una partición que tiende a infinito, entonces las sumatorias tienden a integrales dobles. En el caso de solo mirar las áreas, a integrales dobles sobre, si nosotros ahora estamos sobre D1, ¿sí? Del jacobiano de T, de U, de B, ¿sí? Entonces, estas sumatorias de todas estas regiones del área donde a cada una se aplicaría luego esta F, se deforman a razón, digamos, considerando el jacobiano en cada uno de esos puntos que hoy vimos en dos variables que no era otra cosa que el módulo del TU por TV. La demostración ahí se las mando en el apunte, pero del mismo modo en R3 uno tiene un dominio Q y una T que va de un dominio Q estrella a un dominio Q, que los dos están en R3. Entonces, si nosotros queremos ver el volumen de Q, vamos a tener la integral triple sobre Q de X, de Y, de Z, y esta se nos complica hacer porque nosotros quisimos hacer un cambio de variable para que salga más rápido. Entonces, si nosotros le hacemos la integral triple sobre Q estrella, sobre el primer dominio, vamos a tener que poner el módulo del jacobiano considerando X, Y, Z respecto a U, B y W, que son nuestro cambio de variables, el módulo de ese jacobiano. Acá tendríamos una matriz de 3×3 y calcular el determinante de una matriz de 3×3 y después calcularla el módulo de U, de B, de W. Y del mismo modo, entonces esto sería la diferencia de los dominios. Del mismo modo, nosotros lo que estamos haciendo acá es, nosotros tenemos la integral sobre Q1 de f de x, de f de y, acá tendríamos Q2 y el otro, no, le puse Q y acá le pondría Q estrella, que es lo que habíamos puesto ahí para no cambiar el simbolito lo que había puesto recién. Entonces nosotros acá lo que vamos a tener es igual que antes, ¿no? La T compuesta con la F, ¿sí? La T compuesta con la F, que nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Nos queda la f de x, de v y w, y de w, z de w. Ahora estamos sobre el dominio Q, sobre el dominio Q estrella, ¿sí? No Q, Q era la anterior. Y hay que sustituir todo por el módulo del jacobiano,
¿sí? Todo esto sería el módulo del jacobiano, acá lo puse, de u de b de z. Es decir, esto sería la deformación solo del volumen, y si nosotros ponemos una función ahí, también medimos la deformación del volumen, que sería lo que equipara una integral triple con la otra. Es decir, exactamente el mismo sentido del jacobiano. Que en R3, ¿cuáles son una de las coordenadas que nosotros trabajamos como sistema de coordenadas? Es las coordenadas esféricas. Entonces, ¿en qué consistiría el jacobiano de coordenadas esféricas? Es decir, de pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, como un caso particular. Sería el X era rho, seno de phi, seno de tita, el Y era rho, seno de phi, seno de tita, y el Z era rho, coseno de phi, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la matriz derivada, ¿sí? Nos quedaría en el primer componente, en la primera la derivamos con respecto a rho, nos queda seno de phi, coseno de tita. En la segunda la derivamos con respecto a tita y nos queda menos rho, seno de phi, seno de tita. Y en la tercera la derivamos x con respecto a phi y nos queda rho por coseno de phi, coseno de tita. En la segunda fila derivamos y, acá con respecto a rho, acá con respecto a tita y acá con respecto a phi, y nos quedan estos tres componentes del vector fila. Y en el último caso es derivar con respecto a las tres cosas z. Cuando derivamos con respecto a rho, directamente nos queda coseno de phi. Cuando derivamos con respecto a tita, como no aparece, queda 0. Y cuando derivamos con respecto a phi, nos queda, esto es una constante que aparece, y la derivada de coseno de phi es menos seno de phi, y ahí aparece la tercer componente. Esa es la matriz derivada, pero hay que calcular el determinante de la matriz derivada, y de eso hay que calcular el módulo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos el coseno de phi, que va a ser... vamos a hacerlo por cofactores. Utilizamos la más sencilla, sería la última fila, ¿sí? La más sencilla es la última fila, que sería la que está acá. Entonces usamos primero el cofactor coseno de phi por haber anulado. Si usamos este cofactor, esta fila y esta columna, nos queda directamente, tenemos que hacer esto por esto menos esto por esto, que sería este determinante de acá. Menos el segundo cofactor es 0 por lo que sea, entonces nos va a quedar 0. Y lo que nos queda es, acuérdense que son negativos o positivos según el lugar. Este lugar sería el 3,1, es positivo. Este lugar, acá quedaría por 0. Y este lugar nos queda positivo, pero como tenemos acá un cofactor negativo, por eso aparece el negativo, que sería, el cofactor es menos phi seno de tita, y se anula esta columna y esta fila, y sería esto por esto menos esto por esto, que es lo que está, que sería acá el determinante que ahí acabo de escribir. Cuando lo desarrollo, nos queda rho cuadrado. Al hacer esto acá nos queda este por este, nos queda rho cuadrado, coseno cuadrado de phi, seno de phi, coseno cuadrado de tita, ¿sí? Menos, y hago el otro, menos rho cuadrado por coseno de phi, coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita, seno de phi, coseno cuadrado de tita, menos, y ahora voy a poner este de acá, menos rho, seno de phi, por este, menos este por este, que nos quedaría menos rho cuadrado seno cubo de phi coseno cuadrado de tita, menos rho cuadrado seno cubo de phi seno, acá me queda seno de tita, no de rho. Seno de coseno de tita, coseno de este. ¿Sí? Coseno de phi. Bueno, cuando nosotros terminamos de desarrollar eso, lo que nos va a quedar en definitiva, esto acá no es seno sino el coseno, ¿no? Que había multiplicado mal ahí para encontrar ese determinante. Si nosotros acá hacemos,
desarrollamos esto, nos queda rho cuadrado, se nos van algunos términos y nos queda rho cuadrado por coseno cuadrado de phi menos seno de phi menos rho cuadrado por seno cubo de phi. Entonces nos queda menos rho cuadrado por el seno de phi por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que esto es 1 por igualdad trigonométrica, y nos queda menos rho cuadrado por seno de phi. Esto sería el jacobiano, pero el módulo del jacobiano, si uno lo calcula, va a ser lo mismo, positivo, ¿no? Rho cuadrado por el seno de phi. El que hay que meter dentro de la integral cuando uno hace un cambio de coordenadas a coordenadas cilíndricas es efectivamente ese jacobiano. Voy a poner 2 ejemplitos más y lo hago en el video a continuación para que no se haga tan largo este video, donde pongo un ejemplo donde utilizamos coordenadas polares o cilíndricas, ¿sí?